Operária, com Christian Castilho, dirigente do PTS, candidato a vice-presidente da FIT e que recém lançou o livro A Esquerda frente à Argentina Kirchnerista. E vamos fazer uma entrevista com ele sobre as eleições na Argentina. Tudo bem, Tite? Tudo bem. A primeira coisa que queríamos perguntar é que você nos conte um pouco sobre o que expressou as eleições na situação objetiva da Argentina. Las elecciones tuvieron un resultado donde se expresó una tendencia más bien a mantener lo que existe por parte de la mayoría de la población. De hecho, ganaron casi todos los oficialismos en las elecciones provinciales y Cristina Fernández logró un 54% de los votos. Pero en gran parte el resultado electoral expresó algo viejo, o sea, en parte pasado, la coyuntura económica en la cual la Argentina se vio, como toda América Latina, favorecida por la alza de los precios de las materias primas. De hecho, algo que habíamos dicho en la campaña, que era que Cristina iba a utilizar el capital político logrado en la elección para atacar a los trabajadores, ya se ha demostrado con creces en estas semanas que van desde el 23 de octubre hasta la fecha. Cristina ganó la elección y ni bien empezó a tomar medidas, tuvo uno de los ejes de ataque a los sindicatos y al movimiento obrero. Están preparando un tarifazo, un aumento general de tarifas en el transporte, en el agua, en el gas, en la energía eléctrica. Están quitando subsidios a los estados, a las provincias, lo cual lleva a ajustes en las propias provincias, y eso ha dado el raro panorama en el cual un gobierno que obtiene un triunfo muy importante se ve enfrentado a conflictos muy seguidos, muy continuados, a poco de asumir su nuevo mandato, ¿no? Como es, Cristina tuvo una pelea con Hugo Moyano, el secretario general de la CGT, que enfrentó los dichos de la presidenta de que había derecho a huelga, pero que no se podían hacer chantajes ni extorsiones, con lo cual cada huelga podía transformarse en una extorsión. Se enfrentó con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Scioli, también aliado del gobierno, y ahora, en estos últimos días, en la provincia de la cual los Kirchner son originarios, que es la provincia de Santa Cruz, en el sur del país, un paquete de ajuste del gobierno provincial fue resistido por los sindicatos que evitaron su aprobación y generaron una crisis muy importante de gobierno. O sea, acá lo que hay que tener en cuenta es que la mayoría de los trabajadores votó a Cristina Fernández, pero no le dio un cheque en blanco. O sea que el gobierno hizo campaña con un eslogan que era el nunca menos, y ese eslogan está en cuestión a partir de las acciones del propio gobierno, que quiere limitar los aumentos salariales o tratar de disciplinar al movimiento obrero para ponerlos por detrás de la inflación. Por eso es previsible un 2012 con mucha más conflictividad, con mucha más lucha de clases, producto también de que la crisis capitalista internacional empieza a golpear nuevamente en el país y que las tendencias económicas que prevalecieron en la coyuntura anterior ya están tendiendo a desaparecer. E nessa situação, como que foi a situação da FIT, a votação da FIT e o que ela expresa? Bueno, el Frente de Izquierda de los Trabajadores lo conformamos entre el Partido Obrero, el PTS al cual yo pertenezco, y Izquierda Socialista. En Argentina hubo un año, el 2011, repleto de elecciones, porque hubo elecciones provinciales que en muchos lugares se hicieron separadas de las elecciones nacionales. Hubo después elecciones primarias el día 14 de agosto, ya que la reforma electoral que se hizo en Argentina establece que todos los partidos tienen que concurrir simultáneamente, el mismo día, a una votación primaria, que es como una elección general donde la población vota, pero que para poder pasar a la elección general hay que sacar el 1,5% del total de votantes. Y luego la elección general del 23 de octubre. Así que fue un proceso electoral de muchos meses y el Frente de Izquierda empezó muy bien interviniendo en ese proceso, porque la primera elección que se presenta fue en la provincia de Neuquén, y donde obtiene un legislador, una banca que va a ser compartida por los 4 primeros candidatos, o sea, va a estar un año cada uno, y los 2 primeros de ellos son Alejandro López y Raúl Godoy, obreros de Sanón, en el caso de Raúl Godoy también dirigente del PTS.
luego una trabajadora estatal, una trabajadora docente, Angélica Laguna, y luego una trabajadora estatal, Gabriela Suplicy, de Izquierda Socialista y del Partido Obrero respectivamente. Fue un primer éxito. Después el Frente Izquierda obtuvo también presencia en la legislatura provincial en Córdoba, donde fue electa Liliana Olivero de Izquierda Socialista, y que también va a compartir la banca con Cintia Frenzy del Partido Obrero y Laura Vilches del PTS, ya que el Frente estableció el criterio de que todas las bancas que se obtengan son rotativas y que quien sea electo va a cobrar como dieta solo el salario que recibe en su lugar de trabajo, o en su defecto lo que recibe un trabajador promedio en Argentina, un docente, por ejemplo. Luego el Frente tenía un gran desafío, que fue quebrar el piso de las elecciones primarias, donde había que sacar alrededor de 400.000 votos para poder presentarse a la elección general. Y ahí el Frente hizo una enorme campaña militante, y además aprovechando los espacios gratuitos de televisión que dio la reforma electoral, que es proscriptiva de conjunto, pero que lo que hace espacios televisivos agrandó la presencia que pueden tener los distintos contendientes en los medios. Todos los espacios dados se reparten la mitad de forma igualitaria y la mitad de acuerdo a los votos anteriores que obtuvo cada formación política. Pese a que fuimos de los que menos espacios tuvimos, sin embargo logramos aprovecharlo con una propaganda directa en la cual llamamos a evitar la proscripción de la izquierda, y bueno, y logramos un éxito importante, ya que el Frente obtuvo en esa campaña 530.000 votos. Y en la elección general del 23 de octubre, el Frente logró 503.000 votos en lo que hace a la fórmula presidencial y 660.000 en lo que hace a la categoría de diputados, con algunos resultados muy importantes, casi el 6% en la ciudad de Buenos Aires, alrededor del 2,8%, casi el 3% en el distrito más poblado del país, que es la provincia de Buenos Aires, el 6% en la ciudad de Neuquén, en Salta también un porcentaje similar, en Córdoba también como un 7-8%, o sea, tanto la elección provincial como las primarias y las generales de la ciudad de Córdoba, donde se combina proletariado fabril y estudiantes y docentes, el Frente tuvo un gran resultado. Algunas ciudades de la provincia de Buenos Aires, también muy destacable, Jujuy, en el norte del país, una gran elección del Frente, que expresa un reconocimiento a la presencia de la izquierda en los principales acontecimientos de la lucha de clases de estos años. O sea, después del resultado de las primarias había algunos comentaristas que decían que fue un voto meramente democrático y que había recibido el Frente para lograr quebrar la proscripción. Sin embargo, en la elección general, donde nadie esperaba que la fórmula que componíamos Jorge Altamira del Partido Obrero y yo por el PTS como candidato a vicepresidente lograse entrar al balotaje, sin embargo nos votaron 500.000 de personas, el 2,4% de los votos, lo cual es un resultado muy importante para la izquierda anticapitalista en Argentina, porque se da no cuando hay una situación de crisis y descontento generalizado, sino que se da en el medio de una muy alta votación presidencial y también de una relativa buena elección que tiene Hermes Wiener, que era el candidato de un frente de centro-izquierda que se llamó Frente Amplio Progresista, el gobernador de la provincia de Santa Fe ahora hasta la elección. Entonces, en ese marco, la izquierda anticapitalista en Argentina logra obtener un muy buen resultado que nos posiciona políticamente en el escenario político de cara a los conflictos que va a haber en este año y en el tiempo que siga, ¿no? Entonces, lo destacable es que ese voto recoge la participación en la lucha de clases que ha tenido la izquierda, ¿no? Porque hemos estado en la lucha de Kraft, donde los compañeros del PTS dirigen la comisión interna en la fábrica más grande de la alimentación que hay en Argentina, que se ganó en el conflicto del 2009 y ahora este año, hace muy poco, se volvió a ganar la comisión interna con el 55% de los votos. Fue un conflicto testigo, fue tapa de los periódicos, ¿no? Esa gran huelga contra la dirección de la embajada norteamericana con el gobierno provincial y nacional y la burocracia para poder quebrarlo, y sin embargo fue un gran símbolo. La izquierda y en particular el PTS y el PO estuvimos implicados directamente en la lucha contra la tercerización en el ferrocarril, en lucha en la cual murió el joven Mariano Ferreira, pero en la cual sin tener ni siquiera un delegado, porque allá el reparto no es proporcional, sino que el que gana se lleva todo y la elección la había ganado la burocracia, logramos el pase a planta permanente de 3.000 trabajadores. Una lucha hecha en contra de la burocracia, porque la burocracia tenía el negocio directo de la tercerización, o sea,
montaba empresas falsas, como si fueran cooperativas, para tercerizar el trabajo. Bueno, ahí se organizó una gran lucha en la cual se triunfa, y bueno, y ahí hay una implicancia directa de la fuerza que estamos en el FIT, en esa gran pelea, también en las movilizaciones universitarias y secundarias, en las luchas por encarcelar a los genocidas de la dictadura, y en particular por la aparición con vida de Jorge Julio López, un testigo que fue desaparecido, que permanece hoy desaparecido, donde el gobierno miró para otro lado y las movilizaciones estuvieron impulsadas, estuvimos de PTS y de otros compañeros de otras fuerzas de izquierda, en los debates intelectuales, ¿no? Donde la izquierda ha tenido una presencia importante y una posición independiente tanto del gobierno como de lo que articula el relato opositor, que es lo que mencionan que es lo que plantean los grandes medios como La Nación o Clarín, que sobre todo desde el 2008 es como ha estado de algún modo polarizado el campo político. Entonces esa visión de que en la Argentina solo hay kirchnerismo y derecha, y de algún modo esta intervención política de la izquierda la ha terminado de desmentir, ¿no? Los intelectuales kirchneristas progresistas sostenían que a la izquierda del kirchnerismo solo hay una pared, para decir que no había nada más, y de algún modo ese discurso ocultaba primero la presencia sistemática y permanente de la izquierda en la vida política nacional, y sobre todo en un fenómeno muy importante de estos años que ha sido el surgimiento del sindicalismo de base, que se vio expresado también en las listas y en la acción política de la campaña del FIT, ¿no? Porque Sanón, uno de los grandes símbolos del sindicalismo de base, una fábrica recuperada en la provincia de Neuquén, que tiene ahora más de 500 obreros y que lleva 10 años de gestión obrera, ¿no? Que fueron celebrados con un festival monumental con más de 20.000 personas, el festival más importante en la historia de Neuquén, dicen algunos, con la presencia de Manu Chao y otros cantantes internacionales, que bueno, que expresa de algún modo el apoyo político que ha logrado esa gran lucha, ¿no? Y un símbolo que se reactualiza al calor de la crisis capitalista, ¿no? Es como no resignarse frente a los cierres, sino ocupar la fábrica y ponerla bajo gestión obrera. Bueno, ese ejemplo ha sido presente desde las fuerzas que integramos al FIT, en particular en nuestro caso del PTS, junto a compañeros independientes que tenemos la conducción del Sindicato de Obreros Ceramistas de Neuquén. Bueno, como te decía, CRAF, el caso de ferroviarios y tantos otros lugares donde ha surgido un sindicalismo opositor a las distintas salas de la burocracia sindical. Y bueno, ese es el reconocimiento que se expresaba en la elección, ¿no? En el caso de la izquierda somos una fuerza orgánica que intervenimos en los grandes acontecimientos de la lucha de clase, con mucha presencia, y eso es lo que estuvo primero en el hecho de que mucha gente dijo la izquierda tiene que tener una voz política en la elección, y luego en el apoyo político, ¿no? O sea, en particular tenemos la impresión de que hubo un voto muy importante de jóvenes trabajadores al frente de izquierda en la elección general. Esto fue recogido por una encuesta donde se decía que si solo se contabilizaran los votos de los menores de 30 años y el sector de trabajadores con ingresos más bajos, el FIT le daba un 8% de intención de voto por encima de Elisa Carrió, de Eduardo Duhalde y de Ricardo Alfonsín, de otros tres de los candidatos. Finalmente el Frente le ganó a Elisa Carrió la elección, estuvimos por encima de ella, y bueno, fue un resultado muy importante. Por muy poco no conseguimos un diputado nacional, estuvo ahí a 5.000 votos en la ciudad de Buenos Aires, donde sacamos 103.000 votos, o sea, muy cerca. Por muy poco también en Córdoba, en Neuquén y en la provincia de Buenos Aires, en realidad por una ley reaccionaria que no conseguimos meter un diputado, pero claramente hay una referencia anticapitalista en la política nacional donde que no tenía este peso previo, y bueno, que también es un dato del resultado de la elección nacional. Christian, como a experiência da FIT pode refletir também na recomposição de uma esquerda revolucionária no Brasil e em outros países da América Latina, sabendo que no Brasil existe um intenso debate sobre o programa Frente Única, que se expressa também nas eleições, há alguns anos com uma frente esquerda composta pelo PSTU, PSOL e PCB, mas como a FIT pode ser um exemplo não só ao Brasil, mas também aos outros países da América Latina, e a diferença da FIT também para as outras frentes que existiram na Argentina. El FIT tiene la peculiaridad, Frente Izquierda de los Trabajadores, de haber sido, está compuesto primero por organizaciones trotskistas, como el Partido Obrero y como el PTS,
los dos principales componentes, izquierda socialista. También adhirieron otros grupos más pequeños de Argentina, como la Convergencia Socialista, el PSTU de Argentina y otros grupos más. Y está constituido sobre un programa de 22 puntos que muestra la adaptación del programa transicional a las condiciones que tiene la Argentina de hoy, ¿no? Un planteo claramente de independencia de clases y el horizonte de la lucha por un gobierno de los trabajadores. En el pasado de la Argentina ha habido frentes como fue el Frente del Pueblo o Izquierda Unida, compuesto por lo que fue el partido más importante de la izquierda de los 80, el movimiento al socialismo, morenista originalmente, y el Partido Comunista, que era un partido reformista. Esos frentes tenían una perspectiva de tipo de democratizante en cuanto a su programa, y no planteaban una perspectiva de independencia de clase clara. Entonces el programa del FIT gana importancia frente a la existencia de la crisis capitalista internacional, eso es importante. El FIT logró un resultado muy importante sin rebajar el programa. Insisto, no hay ninguna fuerza que sea reformista dentro del frente, como puede ser el caso en Brasil de PSOL, ¿no? Que levanta un programa de tipo más desarrollista, si se quiere, que un programa claramente de salida anticapitalista. Entonces esa es una diferencia de cualidad que tiene el planteo del FIT respecto de otro frente de izquierda que hay en distintos lugares del mundo o en el pasado argentino. Ahora mismo, si lo comparamos con las experiencias europeas, donde gran parte de la izquierda mundial sostuvo que había que abandonar la lucha por la dictadura del proletariado, la lucha por la revolución socialista, y por el contrario plantear que había que hacer partidos o frentes comunes entre organizaciones revolucionarias y reformistas, o que había que plantear un anticapitalismo en general, no desde el punto de vista de la clase obrera. Entonces, el FIT plantea un programa para que la clase obrera sea hegemónica sobre el conjunto de los sectores explotados de la sociedad y para disputarle en perspectiva el poder a la clase capitalista, ¿no? Plantea esa perspectiva. Si bien está materializada este planteo inmediato, si las condiciones más generales de la crisis hacen a que también abra a la discusión de qué tipo de organización política hay que construir. Nosotros del PTS venimos insistiendo con los compañeros que conformamos el Frente de Izquierda de que hay que discutir dos cuestiones centrales para utilizar el gran capital político logrado. Organizar corrientes clasistas en los sindicatos para disputar la dirección a la burocracia y desarrollar con todo el sindicalismo de base. De hecho, en el PTS impulsamos junto a los compañeros de Sanón un periódico obrero que se llama Nuestra Lucha, que se reparte por miles en las principales fábricas del país, y también que hay que avanzar en la discusión de qué partido revolucionario necesitamos construir, porque nosotros sabemos que sin un fuerte partido revolucionario con decenas de miles de militantes en las fábricas, en las universidades, en las escuelas, con peso en intelectualidad, la clase obrera no va a poder luchar por el poder en los momentos que se presenten las tendencias al ascenso obrero. Entonces, ese es el planteo que estamos haciendo ahora del PTS. Recém vocês organizaram o Congresso do PTS. Como se expressaram as questões da construção da corrente político-sindical classista, da construção de um partido trotskista revolucionário na Argentina? Bueno, justamente el desafío que se planteó el Congreso fue ampliar la fuerza militante, ¿no? Porque el gobierno hizo buena elección, el gobierno ha girado a la derecha después de los votos que recibió y tiene contradicciones con su sector más izquierdo, con los sectores que lo votaron con la idea de derrotar a la derecha y los trabajadores que votaron al gobierno pensando en no perder conquistas que tienen hoy, y eso está amenazado por la acción del propio gobierno. El kirchnerismo es un movimiento heterogéneo donde está compuesto por el peronismo conservador tradicional, al cual pertenecen la mayoría de los gobernadores de las provincias y de las intendencias, lo que ustedes llaman las prefecturas, que también son del peronismo que fue menemista, que fue después seguidor de Eduardo Duhalde y que luego se alineó con Kirchner. O sea, pero son las mismas personas, los mismos Kirchner fueron parte del elenco de gobierno de Menem en la década de los 90. Ellos gobernaban la provincia de Santa Cruz y no renunciaron nunca al Partido Justicialista, ni cuando dio el indulto a los militares, ni cuando hicieron las privatizaciones. Es más, los Kirchner apoyaron fervientemente la privatización del petróleo, donde la empresa nacional, YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, fue entregada a la Repsol, ¿no? El monopolio español, donde hay capitales ingleses y norteamericanos también metidos.
Entonces todo ese personal político es el que tiene gran parte del poder real del gobierno kirchnerista. Después otro gran aliado es la burocracia sindical, con el cual ahora está en fuerte cortocircuito. Hay un tercer sector que es los sectores progresistas, que se ligaron al gobierno por su política de derechos humanos y algunos otros elementos, digamos, más por el discurso que el gobierno ha tenido que por su práctica real. El kirchnerismo tuvo que dar cuenta de la situación post-levantamiento de 2001 y hacer una serie de concesiones al movimiento de masa, pero su objetivo central fue restaurar el poder del Estado capitalista, que había quedado profundamente en crisis después de la combinación de la catástrofe económica y el levantamiento popular de diciembre de 2001. O sea, esa fue la gran función del kirchnerismo. Ahora, para cumplir esa función, tuvo que tener una ala izquierda para frenar y contener al movimiento de masas y darle legitimidad. Entonces, eso hizo que el gobierno cooptase y sedujese también políticamente a una parte de los movimientos de derechos humanos, bueno, la burocracia sindical, que fue tradicionalmente peronista, sectores de los llamados movimientos sociales, movimientos piqueteros, parte de la intelectualidad progresista, del periodismo crítico, que pasó a jugar en el banco del kirchnerismo, en el lado del kirchnerismo, y en particular, después del año 2008, cuando hubo un conflicto entre el gobierno y las patronales agrarias, ese sector tuvo mayor militancia. Ahora, ese momento del kirchnerismo ha quedado bastante atrás. Ahora el kirchnerismo es el que, desde el comando del Estado, quiere disciplinar al movimiento obrero, quiere ajustar las tarifas con una medida clásicamente neoliberal, que es preservar las ganancias de las empresas privatizadas para atacar el bolsillo de los trabajadores. Y más allá del discurso, se ha mantenido en pie gran parte de la estructura consolidada entre la dictadura y la década de los 90. El petróleo sigue estando en manos privadas, el gas sigue estando en manos privadas. De las 500 principales empresas de la Argentina, 314 pertenecen al capital extranjero. La tierra no se ha tocado, la propiedad de la tierra, es decir, sigue estando controlada por un puñado de grandes propietarios agrarios y empresas del agrobusiness, que son las que se quedan con los grandes recursos que en Argentina entran por la renta agraria. La producción automotriz está en manos de un puñado de multinacionales, hasta los puertos son privados en Argentina. Es decir, el nivel de precarización laboral llega casi al 40%, que es el nivel en el cual los Kirchner asumieron el poder en el 2003. O sea que la estructura económica del país no es que no ha tenido ningún cambio, pero ha mantenido mucho de la sustancia de los 90. La medida más audaz que los Kirchner tomaron fue la estatización de los fondos de pensión, o sea, los fondos jubilatorios que volvieron a ser estatales, pero esos fondos no fueron a aumentar los ingresos de los jubilados, sino que estuvieron al servicio de subsidiar negocios de capitalistas y para pagar deuda externa. Entonces esto es importante decirlo porque el kirchnerismo, y Cristina Fernández en particular, habla en los foros internacionales contra la política de los 90, pero lo que está aplicando ahora, cuando las cuentas no empiezan a cerrar, son las políticas de los 90 también hacia abajo. Y eso, como te comentaba al comienzo, ya ha llevado a movilizaciones importantes en la provincia que es emblemática de los Kirchner, que es la provincia de Santa Cruz, y posiblemente veamos luchas importantes en contra de estos ajustes que se den. Porque hay que tener en cuenta que los trabajadores no es que le van a permitir al gobierno hacer cualquier cosa. Y ahí está el peso y la importancia de la izquierda. Entonces nosotros nos hemos preparado en nuestro congreso para decir que el PT se tiene que aumentar su fuerza militante para intervenir activamente en los fenómenos de lucha de clases que seguramente se van a dar en el 2012 y que están alimentados también por un contexto internacional de una crisis continuada, de una crisis con características catastróficas del capitalismo internacional, del cual la ilusión que América Latina se podía desacoplar es una ilusión que está quedando cada vez más por detrás. China se empezó a frenar, Europa sigue en una recesión muy muy fuerte y posiblemente vaya a vivir una catástrofe tipo la caída de Lehman Brothers en Estados Unidos, pero para Europa puede darse la salida del euro de numerosos países, puede implosionar la propia Unión Europea, así que tenemos que estar abiertos para escenarios muy cambiantes y donde los planteos anticapitalistas que difundimos masivamente con la campaña electoral del Frente Izquierda, que para eso también sirve una campaña electoral, para difundir programas, consignas, ideas que logren ganar adhesión en sectores del movimiento de masas, bueno, es un programa para preparar las luchas contra las consecuencias de la crisis capitalista, ¿no? Nosotros intervenimos activamente en las elecciones, pero sabiendo que
que no es por las elecciones que vamos a lograr las transformaciones por las que luchamos, sino mediante la acción revolucionaria de la clase trabajadora y el conjunto de los explotados. Y para eso es que discutimos fuertemente en el Congreso del PTS cómo prepararnos para esos escenarios. Christian, para encerrarmos a entrevista, você dizia da crise capitalista internacional e frente também à grande importância que teve a FIT na Argentina, ¿cuáles serían sus comentarios finales? No, yo creo que todos los revolucionarios, todo el mundo, tenemos que saber que en esta etapa está planteado avanzar en la reconstrucción de la Cuarta Internacional. Esa es la gran lección que tenemos. O sea, la crisis objetiva por sí misma no va a derrocar al capitalismo. El capitalismo necesita, para ser suprimido como sistema, la existencia de un partido revolucionario que pueda dirigir al movimiento de masas y una internacional revolucionaria. Ese es el gran debate que tenemos. En parte, el FIT no está compuesto, no es un partido, sino que es un frente de partidos, y hay abierto un debate estratégico de qué pasos tenemos que dar hacia la construcción de un gran partido revolucionario en Argentina y qué pasos para la reconstrucción de la Cuarta Internacional. Eso es muy relevante. Ahora, el FIT es un capital político importante en esa tarea, porque ustedes calculen que los 500 y pico mil votos que sacamos en el frente es como haber sacado acá en Brasil 2,5 millones de votos para la izquierda anticapitalista, mientras que la elección reciente, entre los votos del PSOL, del PSTU, del PCB y de Causa Operaria, no llegaba al 1%. Entonces, eso no es simplemente porque hubo en Argentina un espacio electoral, sino porque la izquierda recogió su presencia activa en la lucha de clases. Como te decía al principio, no fue que agarramos un voto contestatario, protesta, como fue octubre del 2001, donde la izquierda estaba mal estructuralmente, pero recibió muchos votos. Ahora, en nuestro caso, el PTS hemos avanzado mucho en la inserción en el movimiento obrero. De hecho, gran parte de los candidatos del FIT fueron trabajadores. En Jujuy, el candidato a gobernador es un joven recolector de residuos. En Córdoba, un delegado de las empresas automotrices expulsado por la burocracia sindical por negarse a firmar el despido de los contratados. El candidato a gobernador de Buenos Aires, José Montes, delegado histórico del astillero de Río Santiago de Ensenada. Y no solo compañeros del sindicalismo de base, ¿no? Bueno, obviamente de Sanón, donde Alejandro López y Rob Godoy encabezaron la lista del FIT, y gran parte de todo lo mejor de la vanguardia de Sanón participó activamente en la campaña y fueron integrantes del frente. En muchas fábricas hubo decenas de delegados y militantes obreros que tomaron la campaña del Frente de Izquierda en sus manos. Ahora también participó gran parte de la intelectualidad. El FIT tiene una asamblea de intelectuales del Frente que ahora va a editar una revista mensual, que hizo reuniones con más de 400 personas y que se continúa luego de la elección, que es una referencia muy importante para disputar con el sector de la intelectualidad que apoya al gobierno kirchnerista. También figuras del movimiento de derechos humanos, como nuestra compañera Miriam Bregman, que ha jugado un papel muy destacado en los juicios contra los genocidas. Entonces, eso es lo que ha de algún modo permitido dar esta visión, esta posición, con referencias políticas obreras, intelectuales, de los distintos movimientos de lucha, que ahora están al servicio, como te señalaba antes, de la construcción orgánica de una fuerza revolucionaria, ¿no? Porque sin un partido revolucionario, bueno, aunque cuando las masas salgan a la lucha, esa lucha puede ser contenida por la clase dominante, y nosotros en Argentina hemos tenido el ejemplo de esto en el 2001, donde la irrupción popular, por un lado, no tuvo centralidad del movimiento obrero, y por otro lado no tuvo la dirección de un partido revolucionario. Estaba la consigna por la negativa, que se vayan todos, pero no una síntesis revolucionaria. El 2001 en Argentina planteó una rebelión en la cual la consigna clave era que se vayan todos, que expresaba un repudio a la casta política profesional, peronista, radical, centroizquierdista que había gobernado el país, pero no planteaba una salida por la positiva en el sentido de la lucha por un gobierno de los trabajadores, y eso le permitió a la clase dominante contenerla. Entonces, nuestra preparación en la actualidad es para lograr una fuerza política revolucionaria, anticapitalista, que pueda jugar un papel en los futuros levantamientos. Y eso lo hacemos desde el PTS, no solo a nivel nacional, sino internacional. Nuestro partido es parte de la fracción trotskista Cuarta Internacional, la FTCI, que componen acá en Brasil los compañeros del ERKI, y que ha estado en muchas luchas importantes este año.
particular en el levantamiento que vimos en América Latina de los estudiantes chilenos por la educación gratuita, donde nuestros compañeros del Partido de Trabajadores Revolucionarios Clase contra Clase de Chile han jugado un papel muy importante en la lucha como oposición a la burocracia del Partido Comunista, cuestión que se ha visto reflejada también en la elección que hubo el mes pasado en la tercera federación estudiantil más importante de Chile, la Universidad de Santiago de Chile, la USACH, donde nuestros compañeros le ganaron al Partido Comunista duplicándolo en votos y ahora van a disputar la federación en la segunda vuelta que se hace. Es un dato político muy relevante porque la emergencia del trotskismo chileno tiene como componente a nuestros compañeros del PTR. También la disputa en el movimiento de los indignados en España por plantear una política ligada a la lucha de la clase obrera, o lo que están haciendo nuestros compañeros en el NPA en Francia, donde son el nuevo partido anticapitalista francés, donde son parte de la tendencia que se llama Corriente Comunista Revolucionaria por plantear darle una dirección obrera y por un gobierno de la clase trabajadora a un partido que está en una crisis muy importante en la actualidad. Entonces, bueno, sin dejar de mencionar obviamente el papel que ustedes han jugado en la lucha que ha tenido lugar en la Universidad de San Pablo. Para nosotros no es un elemento menor el componente de la intervención en el movimiento estudiantil y la juventud en este periodo, porque ha sido uno de los grandes fenómenos que ha dado la crisis, ¿no? La juventud ha tenido un gran protagonismo en las luchas en el norte de África, donde ha sido en particular ahora en el proceso revolucionario de Egipto un componente fundamental. Lo ha tenido en los movimientos tipo Occupy Wall Street o en el movimiento de los indignados en España, en las luchas en Grecia, o en las disputas por la educación gratuita en América Latina. No había mencionado que una de las resoluciones importantes del PTS es el impulso a la juventud de nuestro partido, ¿no? Que ha tenido un crecimiento importante y que es parte de lo que proponemos desarrollar en este periodo y, como te decía, entroncando con la simpatía en la juventud no solo estudiantil sino también obrera que tuvo el Frente de Izquierda. Entonces menciono esto porque nuestra tendencia, la FT, interviene en los distintos procesos de la lucha de clases que se dan como producto de la resistencia a los gobiernos que intentan que la clase obrera y los pueblos paguen la crisis capitalista, con una perspectiva, viéndonos como parte de esa enorme pulseada que en estos años se viven entre la clase trabajadora mundial y la clase capitalista y sus gobiernos, unos por resistir e intervenir en la crisis para ver si podemos lograr victorias revolucionarias y los otros para cargar la crisis sobre los hombros de la clase obrera mundial. Entonces tenemos que ver la necesidad de ese partido mundial de la Revolución Socialista, la Cuarta Internacional, ligada a este gran combate histórico que es el tiempo que nos está tocando vivir. Entrevistamos então o Christian Castilho para fazer mais conhecida a experiência da FIT para a juventude, os trabalhadores e os estudantes aqui no Brasil. Obrigada, Christian. Nada.